우리가 우리 입으로 말하는 거 너무 창피한 거지만 이것도 또한 인기의 한 반증이라고 생각해요. Hi, HI. Hola Gary, soy Lirandi. En el video de hoy los voy a introducir al universo de MythMonster para que conozcan al dúo del K-pop más hablado del momento. Antes de comenzar, tengan en cuenta que en ningún momento se intenta burlar a alguien en específico y toda coincidencia con la realidad es pura casualidad. Les aviso que va a haber mucho sarcasmo y por más que diga las cosas muy convencida, no tomen las cosas en serio. En el canal hablamos mucho sobre el entretenimiento coreano y en especial sobre la actualidad coreana. Si te interesa todos estos temas, no te olvides de suscribirte. También me puedes seguir en mis redes sociales, en Instagram y en Twitter, que por ahí comparto muchas novedades también. Y ahora sí, relájense, recuerden que no tienen que tomar nada en serio y si están preparados, comenzamos. Les presento al dúo que es furor en Corea del Sur. Me imagino que a esta altura no hay nadie que no los conozca. Obviamente estamos hablando de MythMonster, compuesto por Tan y Jae-ho. 탄입니다. 제이호야, Que definitivamente son esos idols que aparecen con suerte no cada 10 años, sino una vez cada milenio. Y seguramente sean los únicos idols que Corea no quiere que el resto del mundo se entere. Pero ya es demasiado tarde porque su popularidad es mundial y los Pocket Monsters, así se llaman sus fans, superan los 6.000 millones. O sea, prácticamente el mundo entero. Si nunca escuchaste hablar de ellos, es porque ellos no quieren estar en las listas como en los billboards o no les interesa recibir premios. Ellos no quieren competir, quieren disfrutar de la música sin ataduras y además prefieren ceder ese lugar a otros cantantes. Han y Jae-ho no les falta nada. Bailan excelente, cantan como ángeles y ni hablemos de sus visuales. Ridículamente perfectos. Altura de casi 2 metros, piel de porcelana, ojos gigantes, cara extremadamente pequeña y mandíbulas bien agudas en forma de V. Cualquiera pensaría que son muñecos en vez de personas, porque la belleza que tienen es absurdamente irreal. Y como hay personas que se niegan a creerlo, desde que debutaron en el 2017, los persigue el rumor de que usan filtros o efectos especiales y que están poseídos porque a veces por pocos segundos aparecen la cara de dos señores extraños en vez de ellos. Pero no se preocupen que todo esto luego fue desmentido. Es normal que cada vez que aparezca MythMonster la pantalla se vea ondulada, es porque la cámara no soporta lo visual que son. La agencia que los representa se llama Myth Entertainment, creado por Daddy, un rapero de la primera generación de hip hop del legendario grupo Midtown. Daddy quiso formar un grupo y en una audición conoció a Tan y quedó impresionado porque bailó 12 horas corridas y el calzado se le quemó. Por eso lo bautizó como Tan, que en coreano significa quemado. Luego conoció casualmente a Jae-ho en Estados Unidos en una batalla de baile en medio de la calle y maravillado de cómo bailaba, lo hizo scout. Así fue como Tan y Jae-ho debutaron como MythMonster el 7 de julio del 2017 en el día del cumpleaños de Daddy, con la canción Adult, que suena como adulto en inglés, pero la primera letra que es en coreano significa niño. Con la palabra adult se refieren a aquellos que no son ni niños ni adultos. Con su segundo single, Just In, saltaron a la fama mundial. Incluso Justin Timberlake y Justin Bieber los llamaron para pedirles una colaboración. Increíble la coincidencia con el título, Justin. Después del tercer single, Tashi mandan Nuna Nipo, la Nuna que me volví a encontrar es linda, estuvieron ausentes por 3 años, pero por fin volvieron el 28 de abril de este año, lanzando su cuarto single digital con la versión mejorada de la canción Mine Rudolph. Y como era de esperar, fue todo un éxito y el videoclip, de verdad, llegó al 1.000.000 de visualizaciones casi en 22 horas. Actualmente tiene más de 6,5 millones. La letra fue escrita por ellos mismos, se inspiraron de Rodolfo el Reno y por eso la canción se llama Mine Rudolph, o sea, mi Rodolfo. Los que saben inglés se habrán dado cuenta que gramaticalmente es My Rudolph en vez de Mine Rudolph, pero no crean que fue un error. Hay mucha gente que piensa eso, pero es obvio que fue para darle un significado poético. La canción es muy conmovedora porque se trata de que ellos serán tu Rodolfo el Reno y con su nariz roja iluminarán tus momentos más oscuros. No se olviden que la intro también es muy original. Matt Sound, all around. Está claro que los mismos idols admiran a MythMonster y no queda otra que recurrir a los filtros para lograr parecerse a ellos. La cantante PB estaba frustrada porque su nueva canción salía en el mismo día que MythMonster y era obvio que le iba a afectar. También todos cantan o bailan su canción, hacen covers o repiten el saludo característico que pusieron de moda Tan y Jae-ho. Hi, HI, MythMonster. Hi, HI. Hi HI. Red ID. 커버할까 하거든요, 매드몬스터.
이 어둠을 빨간 코로 코코코 레드코. 몬스타엑스가 매드몬스터로 일으킨다. 돌아버리겠다. 하이, 뮤비도 여러분 봤어요. 안무도 땄어요. 아무도 따서 빨간 코로 비춰줄래 Mad sound all around. Como siempre, cuanto más popularidad hay más envidia. Los haters de MedMonster, que son los Digimons, quieren hacer creer a la gente que ellos usan filtros, que están endemoniados, o que no cantan bien y que es todo autotune. Ante tantos rumores sin sentido, la empresa Med Entertainment realizó una investigación policial y descubrieron que dos comediantes del canal de YouTube Bang Song-guk, llamados Kwak Pom e Lee Chang-ho, pudieron identificarlos, habían utilizado la tecnología deepfake para usurpar la cara de los chicos. Fue una jugada sucia de estos comediantes, tuvieron que salir a pedir disculpas públicas y confesaron que lo hicieron para conseguir fama. Con respecto al autotune, Daddy lo negó, aclaró que es una técnica especial de canto que MedMonster domina muy bien, pero igualmente mediante una investigación efectivamente descubrieron que el compositor de la canción tenía que cantar en la parte del coro y él sí usó autotune para su voz de manera secreta y sin pedir permiso. Por este motivo lo tuvieron que castigar y está recapacitando porque por culpa de él algunas personas piensan que MedMonster usa autotune y esto les perjudica su imagen. Por otro lado, los Pocket Monsters, los fans, no están contentos con Med Entertainment por dos grandes motivos. Uno es porque notan que están sobreexigiendo a los chicos, tienen muchas actividades y muchos viajes. En tan poco tiempo fueron ya a Hong Kong, a Nueva York, hace poco estuvieron en Brasil, pero Daddy explicó que es inevitable que estén ocupados y trató de tranquilizar a todos diciendo que ellos cuentan con 18 masajistas profesionales, 30 sillas masajeadoras, 25 doctores y expertos en sueño y 12 doctores de medicina oriental para demostrar que les importa la salud y la condición física de sus artistas. El segundo motivo es que los Pocket Monsters especulan que Tan y Jae-ho no tienen una buena relación. En una conferencia de prensa, Jae-ho dijo que la canción Mine Rudolph lo escribió pensando en la mujer que ama. Y Tan dijo que ama a la misma mujer. Esto dejó a todos helados. Es evidente que desde ahí está todo mal. También los vieron peleándose cuando estaban inventando la coreografía de la canción porque no se ponían de acuerdo. Daddy siempre trata de que se arreglen, pero los Pocket Monsters están tristes y frustrados porque ¿cómo puede ser que la empresa no pueda manejar a dos individuos, a un grupo? Hay un mal manejo de la empresa. Así que fueron a protestar y le tiraron huevos. No sé por qué siento que esto ya lo vi en algún lado. 매드몬스터인가? 네. 그 친구들 그 필터 풀리는 느낌이에요. 매드몬스터가 무슨 필터예요? 무슨 소리 하는 거예요? 매드몬스터 매드몬스터지. 네? 매드몬스터 매드몬스터 무슨 필터 얘기를 하는 거예요? 저도 모르겠습니다. 네. 죄송합니다. 엄청 신뢰되는 발언이에요. 매드몬스터한테. 무슨 난- 필터예요? 난 닥치고 살게. 다 해명했는데 그분들. 많은 분들이 이제 저한테 사과하라고 매드몬스터는 필터가 뭔 그러니까 소리냐. 제가 그랬다면 미리 말씀드린 아니 저는 거예요. 그 필터 얘기한 거 아닙니다. 그러면요. 그 뭐 다른 뭐 이 세상에 수많은 필터들이 있잖아요. 뭐 공기청정기도 있고 커피. 커피도 있고. 예. 네. 지금 매드몬스터 건너면 큰일 나. 뭐? 매드몬스터 잘못 건너면 큰일 나. Bueno, de todos los que les conté, no sé si estarán variados de qué será ficción y qué será verdad. Sé que me van a acusar de ser una Digimon, pero les voy a revelar la identidad real de los MedMonsters. Son dos comediantes que antes estaban en K-Concert, un legendario show de comedia coreano, que luego de estar 21 años al aire, emitieron su último episodio en junio del 2020. Sin este espacio, muchos comediantes se quedaron sin trabajo y la gran mayoría de ellos abrió su propio canal de YouTube. Estos dos comediantes se unieron para crear el canal Bang Song-guk y entre varios personajes que crearon, uno de ellos era ser idol, pero con un look mega exagerado con filtros y además actuando super cringe. De ahí formaron el grupo de K-pop ficcional y cada vez se fue formando el universo MedMonster. Mucha gente se enganchó en el juego, todo esto lo llevó a lanzar su canción y cuando salió el videoclip estalló la popularidad. Llamó la atención de todos, el canal SBS les dejó un comentario de si quieren hacer una colaboración con ellos. Si bien les preguntó si quieren participar en un webdrama de su canal, Melon Music puso: estoy en peligro, me enamoraron, mientras espero estoy repitiendo el teaser. Josie Pop subió: no me dará vergüenza agregar esta canción en mi playlist, pero lo escucharé a escondidas. Jay Park también comentó que estaba molesto consigo mismo porque no entendía por qué le gustaba la canción. Bueno, el videoclip de verdad en menos de 24 horas llegó al 1.000.000 de visualizaciones.
visualizaciones, recuerden que son comediantes. Y la canción realmente se lanzó e ingresó a los charts de Melón en el puesto 76 y a los 2 días llegó hasta el puesto 8. Pueden encontrarlo también en Spotify y en Apple Music. Lo más insólito de todo es que se presentaron en MK, en M Countdown, que es un programa de música real. Hicieron su presentación con los filtros y todo. Por supuesto tiene fancams, tiene su propio reality show llamado Med TV, hacen V-Lives, comparten todo su proceso creativo y la producción, lo llaman de la radio, de show de variedades, en revistas, y lo más reciente es que firmaron un contrato de publicidad con una marca de snacks sabor a maíz que es muy popular en Corea que se llama Coca-Cola. También colaboraron con la aplicación Snow y tienen su propio filtro llamado Med Monster. Si quieren ustedes también lo pueden probar. Hi, no, me da mucha impresión, Dios mío. ¿O no? Parece que tenés 8 años pero con barba. Ya se darán cuenta que lo que empezó con una parodia terminó haciendo boom y a esta altura no se entiende si son personajes ficticios o reales. Si ven a alguna persona que hace HI o usa filtros muy excesivos, ahora ya saben de dónde viene. Les dejo en los comentarios el link del videoclip Mine Rudolph. Cuéntenme qué les parece este fenómeno. Espero que te haya gustado el contenido del día de hoy y nos vemos en un próximo video. Si te gustó no te olvides de suscribirte y dejar tu like. 좋아요와 구독을 눌러주세요. 짝이어미스. Bye. BYE.